Lo primero es, bueno, tenemos 3 niveles de gobierno y en realidad, digamos, estos 3 niveles son responsables, no significa que son los únicos actores en un tema de gobernabilidad. Mi tema está vinculado al tema de gobernabilidad dentro de la agenda ambiental y ese parece ser un gran problema, ¿no? A veces asume que lo único que se está haciendo es girar un cheque en blanco después de cada elección y que estos señores durante 5 años o el periodo que le corresponda pueden hacer absolutamente lo que quieran. Y ahí creo que hay un grave error de interpretación respecto de la sesión que generamos cada vez que participamos de las elecciones. Entonces, eso es un elemento que es clave, que claro, cualquiera diría esto es algo bastante sencillo, pero que parece ser que inmediatamente después de ser elegidos les cuesta recordar. Entonces, obviamente requieren el tema del apoyo y aquí tenemos una crisis grave, crisis de partidos políticos y obviamente también una crisis respecto de algunas de las personas que finalmente acceden a una curul en el Congreso. Pero además obviamente hay que ir construyendo también capacidades dentro de este nuevo Parlamento para poder facilitar el tema de gobernabilidad, ¿no? Y que las discusiones y las decisiones que se tomen dentro del Parlamento no respondan a intereses partidarios, sino en realidad a intereses del país. Obviamente los empresarios son un actor importante también en el tema de gobernabilidad. No pueden estar excluidos de las discusiones en estos temas. Y evidentemente también los ciudadanos, ¿no? Luego que vamos definiendo esta gobernabilidad de manera participativa, colaborativa, con todos estos actores, recién vamos y conversamos con estos señores. No es al revés. El problema es que viene un representante del gobierno chino y empieza a definir a una serie de condiciones país, a través de, por ejemplo, los tratados de libre comercio, o los Estados Unidos, o el Brasil, o cualquier otro país, que finalmente van limitando la gobernabilidad del propio país, de nuestro país. Van definiendo condiciones que restringen mecanismos de gobernabilidad para nosotros mismos. ¿Qué es lo que no se ve en la discusión pública sobre estos documentos? Lo único que se muestra básicamente es el tema de los beneficios económicos de tener la posibilidad de exportar materias primas o lo que corresponda a estos países, pero no hay en realidad una discusión respecto de qué es lo que estamos cediendo para eso. Entonces, podemos hablar de gobernabilidad cuando, y sobre todo me estoy refiriendo al tema ambiental, cuando lo que se prioriza son decisiones sobre proyectos y no se planifica, digamos, sectores, el sector energético, el sector minero, para luego recién tomar decisiones sobre qué proyectos necesitamos implementar. ¿Qué va primero? ¿Por qué siempre priorizamos y ponemos por delante la carreta sobre los caballos? Entonces, acá lo que tenemos permanentemente son discusiones sobre la viabilidad de proyectos. Y claro, si uno revisa la cantidad de proyectos, la lista de proyectos que tenemos en el país en materia de industrias extractivas, infraestructura, etcétera, entonces lo único que generamos son conflictos permanentemente en todo el país. Y ni el Estado ni la sociedad civil están en capacidad de responder, poder atender ese nivel de conflictividad, ¿ok? Esto evidentemente no es una casualidad, evidentemente es parte de una estrategia y ahí es donde hay que empezar a atacar primero la cosa. Entonces, antes de tomar decisiones sobre qué proyectos vamos a implementar, hay que planificar primero qué es lo que queremos como país, qué visión tenemos en distintos sectores y luego recién identificar estos proyectos. Pasivos ambientales. ¿Cómo podemos ir a una comunidad en la Amazonía o en la sierra a decirles, señores, vamos a implementar un proyecto minero con la mejor tecnología del mundo, cuando ellos miran al frente y ven una cancha de relave o miran un cuerpo de agua y ven el nivel de contaminación por aguas crudas de petróleo, etcétera, etcétera? Si no remediamos pasivos ambientales, las comunidades van a tener una permanente observación sobre cualquier tipo de proyectos. Y otro problema en la desconfianza es que además el Estado asume no un rol de facilitación del diálogo, sino un rol de facilitación del proyecto.
Y entonces ahí es donde obviamente también hay otro problema de desconfianza respecto de la población local versus los proyectos. El tema de la exclusión es fundamental. No sé si recuerdan, el año pasado hubo una discusión porque la señora Marta Hildebrand decidió renunciar a la Comisión de Cultura del Parlamento porque había sido nombrada presidenta de la comisión Hilaria Supa, por considerarla que no estaba preparada y que no estaba en el nivel para poder presidir la comisión. Entonces hay un problema grave de exclusión social y eso evidentemente limita la participación de las poblaciones locales en estos proyectos. Digamos, un hecho evidente de esto es que hasta el momento no se aprueba la ley de consulta de pueblos indígenas. No obstante que fue aprobada por el Congreso el año pasado, fue observada por el gobierno y hasta el momento sigue durmiendo el sueño de los justos. Este es otro problema, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba cuando mostraba las banderas. Entonces viene el presidente brasileño o el primer ministro chino y empiezan a a tomar una serie de decisiones que no responden a ningún proceso de planificación previa. Es solo, única y exclusivamente la posibilidad de conseguir algún tipo de inversión. Y no se sabe si esto va a generar conflictos, si esto va a tener un balance adecuado de costo-beneficio, si se va a incorporar o no absolutamente todas las variables para ver si va a ser la mejor decisión. La decisión ya se tomó en ese momento. Y lo que viene luego solo es lo que tengo que hacer para que se vea que cumplí con todo el marco legal. Entonces se convierte en un checklist y ahí hay otro problema. Bueno, esto no es gobernabilidad, evidentemente, ¿no? O sea, yo no puedo decir que los que no están conmigo se vayan a otro lado, siendo presidente de la República. Gobernar este país es más complicado que cualquier otra cosa, porque hay un montón de intereses y un montón de visiones de distintas maneras y va a ser imposible gobernar un país así si no se incorpora todas estas visiones, si no se facilita la participación de estas visiones en decisiones que van primero desde el ámbito local al ámbito regional y luego al ámbito nacional. Entonces se pretende siempre imponer desde lo nacional medidas a nivel local y a nivel regional y ahí es donde también estamos generando mayor conflictividad y por lo tanto dañando nuestra gobernabilidad. Sin embargo hay algunas luces. Obviamente este Plan Bicentenario 2021, ojo, yo no estoy de acuerdo con muchos de los contenidos, pero por lo menos hay algo sobre qué discutir. ¿Ok? Y hay algo. Antes no teníamos absolutamente nada. Tenemos la Política Nacional de Ambiente que fue aprobada en el 2009 y que, claro, después de 19 años de gestión ambiental en el Perú, finalmente logramos esta política. Y tenemos el Plan Nacional de Acción Ambiental, que ha sido aprobado el año pasado, que también define algunos lineamientos de gobernabilidad. En estos tres documentos van ustedes a encontrar algunos lineamientos de política para la gobernabilidad. De ese plan es a nivel general, país, y en los otros documentos a nivel de gobernabilidad o gobernanza ambiental, tal como lo ha denominado el MINAM. Sin embargo, si uno revisa, no sé si han tenido la oportunidad de revisar el eje estratégico 3 de este plan bicentenario, me llama la atención, en este eje estratégico 3 hay un tema vinculado al tema de relaciones exteriores y luego todo un análisis en donde no se menciona en absoluto o específicamente a Brasil, luego se plantea como prioridad de este eje la alianza estratégica con el Brasil. Yo no sé de dónde salió eso. O sea, lo que no entiendo es cómo se llega a esa conclusión, si uno revisa otra vez el documento, ¿no? Y lo otro que es interesante es que hacen un análisis de contingencia y ponen, digamos, escenarios normales y un escenario de contingencia que vendría a ser un escenario en donde se les escapó un poco de las manos la cosa, ¿no? Entonces, en un escenario normal, ellos consideran que el aumento de conflictos puede afectar las metas planteadas en este documento, en este plan bicentenario, que los conflictos han puesto en cuestión la autoridad del Estado y el fracaso de proyectos. O sea, el tema de gobernanza, gobernabilidad, está enfocado básicamente en inversión en proyectos. No lo enfocan en tanto a una serie de otros temas que están vinculados obviamente al tema de gobernabilidad. A mí lo que me genera preocupación es que aparentemente no se aprendió mucho
en el camino. De todo lo que ha pasado, de todos los conflictos que hemos tenido, no han logrado entender cuál es la verdadera causa y cómo realmente entender las cosas y cuáles podrían ser, digamos, las consecuencias de largo plazo. Entonces, en lugar de estar discutiendo los contenidos de estos tres documentos, en realidad seguimos en lo mismo de siempre. Seguimos generando mesas de diálogo cuando el conflicto ya se generó. Esta es una foto de Inambari, ¿no? CAMAC y algunos representantes en Inambari. Seguimos pensando que el estudio de impacto ambiental es la solución a todo, que es el instrumento que va a solucionar todos los conflictos en el país y que todos tienen que regularse y adecuarse al proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental. Obviamente, a quien no nos conviene tenerlo o al que no piensa como nosotros, queremos sacarlos del país, ¿ok? Y entonces volvemos a lo mismo de siempre. No hemos aprendido absolutamente nada y seguimos aplicando. Tenemos ya 3 documentos que están discutiendo temas de gobernabilidad o gobernanza ambiental en el Perú y seguimos haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué instrumentos van a facilitar, por ejemplo, la gobernabilidad dentro de la agenda ambiental? Tenemos varios. Ya se mencionó el tema de ordenamiento territorial y el tema de zonificación económica ecológica. Pero también tenemos un nuevo instrumento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que se llama la Evaluación Ambiental Estratégica. Este instrumento EAE, ¿por qué sería un instrumento importante? Porque es un proceso que permite evaluar la variabilidad social y ambiental de políticas públicas, de políticas, planes y programas públicos en los 3 niveles de gobierno. Entonces, si yo planifico antes de tomar decisiones sobre proyectos, cómo quiero desarrollarme como región, como localidad y como país, ¿ok? El mejor instrumento hasta el momento para eso es esta evaluación ambiental estratégica y a partir de eso, incorporando variables sociales y ambientales, voy a poder tomar la mejor decisión posible respecto a estos temas. El reto está en, entonces, muchas veces no necesariamente crear nuevas cosas, sino lograr implementarlas como se debe, de manera adecuada, ¿no? Solo para finalizar, quiero remitirme, como hago casi siempre, a este reporte del Banco Mundial, que es una revisión de industrias extractivas. El Banco Mundial, presionado por la situación de los recursos naturales en el mundo, digamos, como facilitador de financiamiento, hizo un reporte de revisión. Este reporte básicamente lo que dice es que las industrias extractivas no ayudan al desarrollo de los países en la medida en que no se haya adquirido primero una buena gobernanza de país. Si no se logra esta gobernanza, lo que generan estas industrias extractivas son corrupción y una serie de otros hechos que lo que hacen es generan más conflictividad y más problemas. Entonces, primero debemos trabajar en el tema de gobernanza y gobernabilidad, tener un poder judicial, digamos, adecuado, ¿no? Lucha contra corrupción, en fin, una serie de elementos que son importantes, ¿ok? Y luego, recién facilitar, digamos, el desarrollo de industrias extractivas. Ojo, no significa parar absolutamente todo, pero lo que no podemos es priorizar solo una cosa dejando de lado lo otro, ¿no? Esto es importante porque además lo dice el Banco Mundial, o sea, no es ningún opositor al gobierno ni ningún crítico de una ideología distinta a la del funcionario público. Es fundamental conocer de otras experiencias y poder implementarlas en el país. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.